siempre me gusta meditar acerca de los tratos de Dios con el hombre. Vemos en la palabra cuando Dios saca al pueblo de esclavitud, al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, y lo lleva por un desierto y les da promesa de introducirlos a una tierra llamada Canaán. Cuando el Señor le dice a Moisés, diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Vemos que Dios le está dando a Moisés la orden de enviar a personas a reconocer esa tierra. Y de eso quiero hablar hoy, pero antes de seguir leyendo la historia que nos relata en Números, capítulo 13, verso 1 y 2, le he leído. Ahora le voy a leer el 17 al 21, 13, 17 al 21. Pero antes oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio de tener tu palabra al alcance de mis posibilidades para poder disfrutar de ella, para aprender de ella, para poder compartir con aquellas personas que se deleitan en tu palabra. Te pido, buen Dios, que nos des el mensaje que tú has preparado para este día y que podamos quedar satisfechos al saber que tú nos das grandes enseñanzas a través de la historia de los antepasados. Nosotros hoy en día reconocemos que estamos viviendo tiempos de esclavitud en este mundo de pecado, pero al venir a Cristo somos libres y ahora estamos siendo introducidos a una tierra de bendición. Estamos siendo preparados para llegar a esas moradas eternas que están ya preparadas. Hay lugar para aquellos que verdaderamente quieren salir de la esclavitud del pecado, al igual que este pueblo, solamente que por la rebeldía de ellos, por la dureza de su corazón, se apartaron de los decretos, de los estatutos establecidos para obtener esa tierra prometida. Padre, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy seguro que tu palabra nos va a bendecir hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, leímos que Dios le dijo a Moisés que enviara espías, que enviara a personas de cada tribu, un hombre de cada tribu, a un espionaje. Y vemos el relato en la palabra. Entonces vemos en el capítulo 13, verso 17 al 21, dice que Moisés envió a estos espías a reconocer la tierra de Canaán. Les dijo, subid allá al Negueb, después subid a la región montañosa, ved cómo es la tierra. Escuche bien las instrucciones que Moisés le estaba dando. Si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamento abierto o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, hay ahí árboles o no. Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Dice el 13:21 de Números, le estoy leyendo. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob en Lebo Amat. Entonces vemos que fue un grupo de personas a reconocer la tierra. Pero lo que me impacta es que hay unos espías que trajeron
mal informe desanimaron al pueblo y el pueblo empezó a renegar, a rebelarse contra Moisés. Empezaron a decir que era mejor estar en Egipto, que mejor hubiesen muerto en el desierto. Empezaron a hacer un gran alboroto y empezaron a rebelarse prácticamente en contra de Dios, porque rebelarse en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de los espías que dieron buena información, porque vemos que dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos al ver que el pueblo se había revuelto, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no nos rebelemos contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Amado oyente, esta historia es impactante, porque cuando estos espías, Josué y Caleb, dijeron: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Entonces, si nosotros hoy en día, amado oyente, acuérdese que esta es una historia que está tipificando la vida hoy en día que vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde la humanidad está en esclavitud, exactamente como estaba el pueblo de Israel. Ahora el Señor ha enviado un libertador. Ahora el Señor ha enviado a Jesús a rescatar la humanidad, pero para ir a disfrutar de una morada eterna que Dios ha preparado para cada uno de aquellos que le reciben a Jesús, se necesita ser valiente, se necesita no tener miedo, se necesita agradar a Dios, porque es la única manera de llegar a ese lugar en moradas eternas en las que Dios ha preparado para los que creen en Jesús. De lo contrario, si usted no agrada con su obediencia a Dios, le tocará exactamente como el pueblo de Israel. Muchos solo visualizaron la promesa, pero no la obtuvieron por la rebeldía, por la incredulidad, por no creer en la promesa, por no ser valientes. Entonces yo quiero invitar a las personas hoy a que mediten. Si usted está siendo esclavo del pecado, Dios hace más de 2000 años preparó un libertador para que usted sea libre de las consecuencias del pecado, para que usted venga a disfrutar de una esperanza viva en Cristo. Qué importante es ser obediente. Por eso cuando estos espías, cuando dice que Caleb les dijo: si el Señor se agrada de nosotros. ¿Y cómo se agrada a Dios? Cuando somos obedientes. Recuérdese que la desobediencia del pueblo de Israel fue la que le impidió recibir la promesa. Al igual que hoy en día, si nosotros damos muerte a una vida pecaminosa y optamos por una vida en obediencia, en santidad a Dios, Dios se va a agradar de nosotros. Y por mucha oposición que haya en este mundo para servir a Dios y agradarlo, por mucha oposición que haya, siempre Dios nos va a dar la victoria porque Él pelea por nosotros. No somos nosotros los que ganamos las batallas, es el Señor que las gana porque Él pelea por nosotros. Por eso es que mucha gente tiene miedo al evangelio, porque ve los obstáculos, ve lo que
lo que se sufre, lo que se vive. Pero ¿sabe qué? Todo sufrimiento que es por amor al Señor tiene su recompensa. Un día seremos recompensados. Cuando usted está siendo criticado, cuando mienten, cuando hablan cosas que no son ciertas en contra de usted para desanimarlo, para amargarlo, usted está siendo atacado por el enemigo, porque el diablo lo que quiere es desanimarlo. Recuérdese que solo estos dos espías trajeron una buena noticia, diciendo que esa tierra que habían reconocido era una tierra que manaba leche y miel. En cambio, los otros, lo primero que empezaron a decir, que habían gigantes, que ellos se veían como una langosta ante aquellos grandes hombres, y empezaron a dar temor a la gente. Y hoy en día sí hay personas que se levantan poniendo temor a la gente. Hay gente que acepta a Jesús como su Salvador, pero pronto se desanima porque vienen personas que empiezan a hacerle miedo, a decirle que en el Evangelio no va a poder vivir los deleites, lo que antes disfrutaba. Y van a venir personas que le van a desanimar, pero ¿sabe qué? Yo puedo considerarme como un Caleb, que le puedo decir, ¿sabe qué? La tierra que se camina estando en Cristo es una es una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe por qué? Porque tenemos abundantes bendiciones, tenemos la paz que el Señor da, tenemos el amor que nunca lo habíamos experimentado, tenemos una fe inquebrantable que Dios es un Dios de familia, que Dios es un Dios de propósito, y empezamos a disfrutar. Y por eso yo le quiero animar hoy, quizás, perdón por la comparación, que me estoy comparando con ese gran espía que trajo una buena noticia de que aquel terreno podía ser conquistado si agradaban a Dios. Perdón por compararme con este varón, pero déjeme decirle que a lo que yo me refiero es que estando yo en Cristo, puedo decirle a la gente que no tenga miedo, que venga a Cristo, no se va a arrepentir, porque ¿sabe qué? Afuera de los caminos del Señor solo hay tristeza, solo hay dolor, solo hay desesperación. Pero en Cristo tenemos reposo, tenemos el gozo de nuestra salvación, nos fortalece, nos da el ánimo de seguir, porque sabemos que en el mundo hay aflicciones. Es inevitable tener aflicciones, pero ¿sabe qué? Al saber que hace más de 2000 años hubo alguien que venció la muerte, y si Jesús venció la muerte, nosotros también seremos vencedores porque hemos creído en Él, y la muerte ya no se enseñoreará de nosotros, porque dice la palabra que el que muere en Cristo es ganancia, y aquel que está muerto en Cristo, un día cuando Cristo venga por su iglesia, va a resucitar de entre los muertos. Primero va a resucitar los muertos en Cristo, van a resucitar. Entonces, con esa esperanza viva en nuestro corazón, nosotros vamos a vivir disfrutando esta nueva vida, caminando hacia la meta final, sin desanimarnos, sin desalentarnos. El pueblo de Israel, por rebelde, porque dudó de la promesa de Dios, empezaron a desobedecer, porque déjeme decirle que cuando un grupo empezó a caminar hacia esa tierra prometida, se le dio los estatutos, se les dio decretos, se les dio mandamientos a cumplir, pero como no lo cumplieron, se rebelaron contra Dios, por eso no pudieron llegar al final a la tierra prometida. Entonces nosotros de igual manera, si hemos aceptado a Jesucristo de verdad, si nos hemos convertido, arrepentidos, y nos hemos convertido a una criatura nueva, donde el Espíritu Santo está fructificando, está emanando vida, donde evidenciamos con nuestra conducta que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas, que ahora somos, como siempre le digo, ese linaje escogido, que hemos sido llamados para hacer obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Entonces vamos a agradar el corazón de Dios. Y si agradamos el corazón de Dios, amado oyente, usted debe de estar seguro que para usted hay vida, y vida en abundancia. Usted tiene que estar seguro de eso. Usted no tiene que dudar de que Dios ha preparado un plan de salvación para usted.
Dios quiere sacarlo de la esclavitud del pecado. Déjeme decirle que vivir en el pecado es la peor esclavitud que puede haber, porque ¿sabe qué? El diablo destruye a las personas. Por más que usted disfrute, por más que se deleite en este mundo, sin Cristo usted nunca va a tener tranquilidad, nunca va a tener felicidad. Usted puede tener muchos bienes materiales, usted puede tener muchas cosas que otros no tienen, pero usted no va a ser feliz si usted no tiene a Cristo en su corazón. Y quizá usted puede tener una felicidad pasajera porque tiene bienes materiales, tiene propiedades, tiene títulos, tiene aceptación en la sociedad. Pero ¿sabe qué? Al final de la carrera, en esta vida, usted se va a llevar la gran sorpresa, porque toda persona que no reciba a Jesús como su Salvador y muere, un día, dice la Biblia, que usted va a resucitar para vergüenza, para confusión perpetua. En cambio, todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador y lo acepta de verdad, convirtiéndose a ese linaje escogido, usted tendrá asegurada la vida eterna en Cristo Jesús. Usted empezará a luchar para vivir una vida de obediencia, para agradar a Dios. Y cuando Dios se agrada de nosotros, es porque nos está preparando para ir a vivir en ese lugar, en las moradas eternas, que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces hay una promesa de que nuestro Señor Jesucristo ya está en esas moradas eternas, solamente esperando el día en que el Padre dará la orden que va a llegar un fin, la humanidad, donde ya no habrá oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia está a punto de terminar. ¿Sabe por qué? Porque la maldad se ha multiplicado, la ciencia ha avanzado a un nivel impresionante. Yo estaba viendo en unos lugares, ya no hay personas trabajando, solamente hay robots, solo máquinas. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay tiendas que se ve como un desierto. Usted antes veía cuánta gente trabajando en las tiendas, en las cajas de registradoras donde usted va a pagar los productos que usted está comprando. Ahora no hay nadie allí, no hay ni una tan sola persona. Usted misma pasa los productos por una máquina y esa máquina le dice el precio, le da toda la indicación de la compra que usted está haciendo. Entonces está tan avanzada la ciencia, ha aumentado a un nivel impresionante. Pero acuérdese que toda la Biblia está cumpliéndose las promesas. Cielo y tierra pasará, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. Entonces, si nosotros agradamos a Dios en este tiempo difícil que estamos viviendo, vamos a tener siempre la victoria en cualquier circunstancia difícil. Dios nos va a dar una salida. ¿Por qué? Porque Él nos está ayudando a cruzar en esta vida difícil de vivirla. ¿Sabe por qué? Porque hay maldad. Ahora, mucha gente que se dice ser hija de Dios, muchas personas que se dicen que están en la verdad, tienen maldad en el corazón, manifiestan amargura, manifiestan mentiras, chismes, disensiones, cuántas cosas. Y me impacta lo que dice el apóstol Pablo. Dice: necesario es que hayan disensiones entre vosotros. A veces es necesario que hayan revueltas en las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque allí se manifiesta los que son hijos de Dios y los que no son. Porque hay personas que con una cosita nada se van. ¿Por qué? Porque no están definidos. Pero aquel que está definido por Cristo y que se ha entregado completamente, pueden haber revueltas, pueden haber problemas, se mantiene firme siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo una conducta de hijo de Dios. Pero qué lamentable es tener una doble vida, creyendo que está uno bien y con manifestaciones completamente diferentes a lo que es la manifestación de un hijo de Dios. La manifestación de un hijo de Dios es que emana amor. El hijo de Dios tiene fe.
en las circunstancias difíciles. El Hijo de Dios tiene paciencia. El Hijo de Dios tiene bondad en su corazón. El Hijo de Dios tiene misericordia. El Hijo de Dios tiene esa facilidad de poder entender las circunstancias difíciles que está pasando. ¿Por qué? Porque ha puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Como le decía en el mensaje anterior, necesario es reconocer por qué estamos siguiendo a Jesús, si lo estamos siguiendo solamente porque somos religiosos o lo estamos siguiendo porque verdaderamente al haber creído en Él nos ha cambiado la vida. Y cuando nos ha cambiado la vida, vamos a ser personas perseverantes, vamos a ser personas obedientes, vamos a ser personas que vamos a manifestar gratitud en el corazón. ¿Y sabe qué? Un hijo de Dios, alguien que agrada a Dios, es alguien que tiene fe en un mejor futuro, en una vida mejor, porque déjeme decirle que todos tenemos que ser conscientes que todavía no somos perfectos, pero dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Y quién la comenzó? Jesús comenzó la obra en nosotros desde el día en que nosotros reconocimos que Él es el único y suficiente Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo se puede obtener la salvación. Hay personas que tienen miedo al bautismo, por ejemplo. Después de haber creído en Cristo, si usted lo ha hecho de verdad, usted no debe de tener temor a bautizarse. Toda persona que tiene el temor a bautizarse es porque no ha creído de verdad. No está seguro de su salvación, pero aquel que verdaderamente ha experimentado un cambio de vida no tiene temor a ser sumergido a las aguas, a ser obediente a la palabra de Dios. Una persona que no se quiere bautizar después de haber creído en Jesucristo es una persona rebelde a lo que el Señor ordenó. Así como estas personas que le estoy describiendo aquí en la palabra, usted puede leer en el capítulo 13 de Números. Léalo todo, allí verá la historia del pueblo de Israel cuando se rebelaron, cuando los espías regresaron de espiar la tierra, de ir a ver al lugar donde fueron enviados. Usted va a ver ahí, ve el 14 de Números, allí va a ver la revuelta que se dio el pueblo de Israel. Unos dando buen reporte del lugar donde habían ido. Tenían fe de ir a conquistar esa tierra porque el Señor los estaba mandando. El Señor no lo va a mandar a usted a una misión que usted no pueda cumplir, que no pueda vencer. Si nos ha enviado en este tiempo aquí a la tierra, es para cumplir una función. Y la función que debemos de cumplir después de ser llamados y escogidos al reino de Dios y ser introducidos en el reino de Dios, es para que anunciemos su palabra, que anunciemos sus virtudes. Pero ¿cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable si nosotros no las estamos viviendo sus virtudes? Y una de las virtudes de Jesús era que era manso, era humilde. Y si nosotros no tenemos mansedumbre, no tenemos humildad, ¿cómo podemos anunciar las virtudes de Jesús? Si esas eran las virtudes de Jesús, que era misericordioso, estaba lleno de amor, Él no era rencoroso, Él nunca manifestó amargura, a pesar del maltrato que le dieron, siempre manifestó una conducta de hijo de Dios que vino a salvarnos porque fue el único elegido para salvación. Usted puede morir por un familiar, por un amigo, pero de nada sirve porque usted es pecador. Hubo alguien que murió hace más de 2000 años por la humanidad, por toda persona que reconoce la necesidad de un Dios real. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar a ese trono de gracia donde podemos acudir en el momento de la necesidad, en el momento del problema, en el momento de la enfermedad. Ese trono de gracia es para la gente que verdaderamente agrada a Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, vamos a tener las promesas de conquistar ese lugar que está preparado para nosotros. Ese precio hay que pagarlo con la obediencia. El precio para la salvación lo pagó Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Pero para recibir las promesas, para recibir las añadiduras, tenemos que pagarlo nosotros, humillándonos en su presencia, agradándolo a Él, porque si nos llenamos de esa fe inquebrantable de que somos hijos de Dios,
vamos a agradar el corazón de Dios y nos va a dar la ayuda en diferentes circunstancias que nos podamos encontrar. Yo en el campo misionero he tenido cuantas experiencias que han marcado mi vida, incluso menospreciado por hombres que dicen ser hombres de Dios. Hace poco, en un viaje misionero en Honduras, tuve una experiencia bien tremenda. Yo iba a predicar a una pequeña iglesia, iba con mi esposa y iba un hermano que siempre es uno de mis hermanos que me apoya en el ministerio misionero cuando estoy en Honduras, que él quiere ir conmigo a lugares donde yo voy, que Dios lo bendiga por esa disposición de su corazón de servir. Y él es fiel testigo de lo que yo voy a decir hoy. Y mi esposa también, que apareció un hombre diciendo que era misionero enviado a Estados Unidos y me pidió dinero y me dio un sobre. Y cuando yo le digo, varón, deme el sobre, y este sobre en su momento yo se lo voy a entregar con dinero porque ahorita no lo puedo ayudar. Y este hombre empezó a darme una maltratada por eso que yo le dije de que no le podía dar en ese momento. Claro, él me vio en buen carro, él dijo, este anda mucho dinero, y cuando yo le dije que no andaba dinero para darle en ese momento, pero que me dejara el sobre, me lo quitó y empezó a tratarme mal, y a tal grado que me insultó. Y se entristeció mi corazón, porque él, diciendo que es un misionero y con esa conducta, de esa manera, es lamentable que hayan personas así diciendo que sirven a Dios. ¿Y sabe qué? Lo impactante es que este hombre me maltrató tanto que se entristeció mi corazón, porque yo sé que la vida de un hombre de Dios no puede manifestar una conducta como la que este hombre manifestó. No es posible que este hombre sea un mensajero de Dios con una conducta tan mala como la que él se le manifestó ese día. Entonces me sentí triste, porque hay mucha gente que se hace pasar por hijos de Dios, pero están viviendo una vida alejada de Dios por la forma en que actúan, por la forma en que se conducen. Entonces se me entristeció mi corazón, porque en el campo misionero pues yo he tenido experiencias donde sí ando dinero para ayudar al que me pide ayuda. En otras ocasiones no ando nada, pero siempre ayudo, porque si yo hago una oración de fe en el momento de una necesidad, he podido ver cómo Dios ha hecho producir la tierra, Dios ha sanado enfermos, Dios ha dado libertad al que está cautivo, Dios ha liberado a personas que están enfermas, y he visto cuántos milagros a raíz de que muchas veces no ando dinero y Dios se ha manifestado a favor de aquellas personas que han pedido en momento de necesidad. Pero para eso se necesita reconocer que Dios trabaja de diferentes maneras. Entonces yo quiero invitar hoy, ya para despedirme, ya solo faltan 3 minutos, decirle a ustedes, si usted está siendo invitado a entrar a esa tierra prometida, a ese Canaán espiritual, a esa morada eterna que el Señor ha preparado para usted y para mí, venga a Él, recíbalo como su Salvador, pídale perdón por sus pecados. Venga a Cristo, no se va a arrepentir, aunque tenga dificultades, Dios siempre le va a dar una salida en toda circunstancia. Yo quiero orar por aquellos que están enfermos. Si usted está enfermo, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Ponga la mano ahí donde tiene ese dolor, y hoy declaramos por medio de la fe en Jesucristo que usted va a obtener sanidad. Hoy venimos a pedir a Dios que provea solución a ese problema que usted está viviendo en este momento, que le dé una salida. Si usted verdaderamente viene a Cristo, usted sabrá que los problemas se enfrentan diferentes, porque ya no somos nosotros los que peleamos la batalla, sino que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda, y por medio del Espíritu Santo podemos salir adelante de cualquier circunstancia que podemos estar viviendo o podamos estar viviendo en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me has dado de poder culminar esta bendición, de poder enviar un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje de reconciliación por medio de la sangre de Jesucristo, y poder decir que todavía la salvación está vigente, porque Cristo todavía no ha venido. Y lo más precioso es que tu palabra dice que Él no retarda su promesa. Lo único que sucede es que Él es paciente. Tú eres paciente, Padre amado, porque no has enviado a Jesús a traer
a su pueblo, porque hay mucha necesidad de que personas vengan al arrepentimiento verdadero y se puedan convertir de sus malos caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por escucharnos, gracias por compartir la transmisión. Gloria al Señor.